Voy a cumplir lo que pidió uno de los suscriptores, que quería que comparara la cámara del Pixel con un iPhone. Y el único iPhone que tengo disponible es este iPhone 13 mini, el que me compré después del iPhone 13 Pro Max. Está en la piscina, así que si me ven los ojos un poco rojos es por el cloro. La verdad que no los tengo tan rojos. Bueno, y al tiro hacer un comentario. Si se fijan, o por lo menos lo que yo estoy viendo en cámara frontal, la cámara del iPhone, se me ve súper definida la cara. Y genial está el iPhone 13 mini, ¿eh? Para lo que ofrece un teléfono tan chiquitito. Y miren acá, igual que lo que comenté en el video anterior, de la comparación entre el Huawei P60 Pro y este Pixel 8, sucede lo mismo. Me veo mucho más detalle en la vista previa del otro teléfono que está siendo comparado con el Pixel. Entonces aquí vamos a ver la calidad de la cámara frontal grabando 4K a 60 FPS. Me llegó un aparatito que me va a servir para comparar de dos celulares, que puede que tiemble un poco, pero me es mucho más cómodo que estar con los dos brazos estirados así. Esta es la calidad bajo sombra. Son las 6 de la tarde, así que el sol ya no está tan fuerte pegando, pero vamos ahora a movernos a una zona de luz. Mira, vamos a ver qué tal expone. Atrás sucede lo mismo, me expone súper bien la parte de atrás mío, todo lo que está sobreexpuesto en el iPhone, el Pixel lo compensa súper bien atrás. Mi cara está mucho mejor expuesta en el iPhone. Vamos a ver la transición moviéndome, haciendo un movimiento circular para que veamos la calidad del video comparándolo con el iPhone, que siempre ha sido exponente en grabación de video. El iPhone 13 mini, para el teléfono chiquitito que es, tiene la misma calidad de cámara de video que el iPhone 13 normal y que el iPhone 12 Pro. Entonces es un tremendo teléfono para su pequeño tamaño. En ninguno de estos dos tenemos la posibilidad de grabar intercambiando el ángulo de la cámara frontal. Aquí me está pegando de frente el sol y no tengo absolutamente ninguna visibilidad en la pantalla del Pixel, a pesar de que el brillo del Pixel es mucho mayor que la del iPhone 13 mini. Aquí yo no les podía dar ninguna apreciación con respecto a lo que yo estoy viendo en pantalla del Pixel 8 normal, porque no veo nada. Pero aquí en el iPhone me estoy viendo la cara. Sí, yo me veo rosado aquí en el iPhone, ¿eh? No me gusta lo que estoy viendo en la pantalla, pero posiblemente lo que veamos en el video, lo que ustedes estén viendo en el video, va a ser distinto a lo que yo veo aquí en pantalla. Ahora, a contraluz directamente, ya me comienza a brillantar más la pantalla del Pixel y puedo estar viendo, pero yo me veo completamente oscuro. Sí, lo que estoy viendo es lo mismo que vimos por allá caminando en la sombra. Tenemos que el Pixel 8 expone súper bien el fondo. Todo lo que yo estoy viendo detrás mío se ve, de hecho, como realmente es el color. Eso me gusta mucho. Y esto vendría siendo 4K 60 FPS con la cámara frontal. No me voy a extender mucho acá. Aquí la única opción que tenemos en el teléfono del Pixel es apretar 1.4 y me recorta de esta manera. Voy a alejar un poco más la cámara. Recorta de esta manera el sensor digitalmente. Ustedes díganme qué tal se está escuchando el audio. Yo creo que en esta parte todos podemos coincidir en que la imagen que te da el Pixel es mejor a la que está dando el iPhone. Miren el fondo del iPhone, totalmente reventado, asqueroso se ve. Y aquí en el Pixel, yo no sé, no tengo acceso por ahora a ningún iPhone de los actuales, como para poder comparar a ver si es que ellos ya con su cámara frontal están exponiendo mejor el fondo. Aquí en este caso, mira el iPhone. Ahora me acordé. Los iPhones, cuando pasa eso, de que están exponiendo así los fondos,
uno tiene que pinchar atrás. Y una vez que tú pinches atrás, te da el mismo resultado que te está dando de manera automática el Pixel. Ese es un punto a considerar, ¿eh? Eso significaría que como este iPhone no tiene enfoque de la cámara frontal, si tú pinchas en la cámara no te vas a ver desenfocado, pero vas a hacer esto, que la exposición se parezca mucho mejor a lo que está mostrando el Pixel. Ahora, si yo en el Pixel aprieto mi cara, no veo que está exponiendo más mi cara y no el fondo. Si yo pincho mi cara acá, miren esos reflejos que están viendo aquí en el iPhone. En el iPhone estoy pinchando mi cara y ven todas estas zonas súper expuestas. Si yo pincho en estas zonas súper expuestas, ahí ya está haciendo un mejor trabajo con la cámara frontal, lo que estamos viendo directamente en el iPhone 13 mini. Ahora vamos a pasar cámara frontal a 30 FPS. A ver qué resultados nos entregan ambos dispositivos en temas de estabilidad, color, exposición, porque a veces como hacen un mayor trabajo a 60 FPS, es posible que a 30 nos entreguen un mejor resultado. Y qué mejor manera que verlo directamente haciendo la prueba. Ya, ahora estamos directamente grabando a 30 FPS con ambos teléfonos en 4K. Veamos qué tal el fondo. ¿Se dan cuenta? Ahora, curiosamente, el iPhone no está sobreexponiendo el fondo de atrás. Mira, voy a hacer un ejercicio. Voy a parar ahora el video y lo que voy a hacer va a ser cerrar la aplicación de cámara, la voy a volver a abrir y vamos a ver si por defecto el iPhone sigue teniendo este comportamiento de no sobreexponer el fondo, ¿vale? Ya. Ahora podemos ver que el iPhone no está sobreexponiendo el fondo. Y yo lo que hice fue cerrar ambas aplicaciones de cámara y las volví a abrir para ver si es que había un comportamiento distinto en la exposición del fondo del iPhone 13 mini. Y efectivamente, en 4K a 30 FPS, como podemos ver aquí atrás, el iPhone no está exponiendo el fondo de manera exagerada, brillantemente, digamos, ¿eh? No está sobreexponiendo el fondo. Y acá me gusta mucho más el resultado que da con la cámara frontal, por lo menos la vista previa, a 30 FPS del iPhone 13 mini. No en comparación al Pixel 8 este comentario, va directamente comparándolo con lo que me estaba dando el iPhone 13 mini, pero a 60 FPS. Y ahora vamos caminando directamente por todo este sol, esta especie de praderita que hay acá. Y si se dan cuenta, a 30 FPS el iPhone se ve súper bien. Mira, voy a hacer la prueba solamente en este video voy a cortar el iPhone 13 mini y lo voy a poner a 60 FPS. Miren, está el cielo súper sobreexpuesto y el fondo está súper bien. O sea, es raro lo que estaba pasando antes con el iPhone 13 mini. Ahora lo vamos a poner nuevamente y ahí está a 30 FPS. Es curioso, ¿eh? Si se fijan, lo que está entregando a contraluz el iPhone 13 mini es que está viéndose incluso más azul, por lo menos lo que yo estoy viendo en pantalla. Yo veo lo que muestra el iPhone 13 mini en pantalla, pero del Pixel 8 yo no veo absolutamente nada. Me cuesta mucho ver la pantalla en estas condiciones. Bueno, y esto es la cámara frontal entre el Pixel 8 y el iPhone 13 mini. Ahora vamos a pasar a grabar con la cámara posterior. La gracia de esto es que tanto el iPhone 13 mini como el Pixel 8 tienen solamente dos cámaras. La cámara ultra gran angular y la cámara principal. Así que va a estar mucho más parejo esta comparación que la que vimos con el Huawei P60 Pro. Vamos a pasar ahora directamente a grabar en 4K 60 FPS con la cámara posterior de estos dos teléfonos. Aquí tenemos ambos videos en 4K a 60 FPS. A la derecha está el iPhone 13 mini y a la izquierda está el Pixel 8. Vamos a grabar esta manzanita en el Pixel 8
y en el iPhone 13 mini. Estamos a pleno sol a las 6:15 del día. Voy a caminar para que veamos la estabilización de estos dos teléfonos. Cosa que no hice en el video anterior, pero lo vamos a hacer ahora. Mire, díganme ustedes cómo se ve este paneo de ambos teléfonos. Yo no estoy viendo nada en la cámara. Lo único que tengo es un palo selfie de esos antiguos, los que uno compraba con la... No sé si algunos de ustedes alguna vez compraron los teléfonos, no sé si alguna vez ustedes compraron las clásicas Xiaomi cámaras de acción, esas Xiaomi, una verdecita con amarillo. Ya, de esa época es este palo selfie. Y así es el paneo que estamos viendo a 60 fps. El Pixel 8 les comentaba que tiene un modo muy simpático y útil, que es el modo de desplazamiento. ¡Uy! Miren lo que me pillé aquí. En Chile le llaman la madre culebra. Ahí la estamos viendo mejor en el Pixel y ahora en el iPhone. Tremendo bicho, loco. Es súper fuerte y vuela. Lo estamos viendo en el iPhone. Y fíjense, dense cuenta inmediatamente con estas escenas la calidad del Pixel, en temas de presentar la imagen. El iPhone hace un tremendo trabajo igual, pero miren esos colores en el Pixel. ¿Qué está haciendo este hombre aquí grabándome? Tengo que pensar. Déjame tranquilo. Estos no hacen nada, yo creo que muerden nomás, Ahí ya se está yendo a su casa, debajo de la casa, para que entienda el contexto. Mira, se está metiendo ahí ya. Por ahí tiene que tener su madriguera este bichito grande. Chao, amigo o amiga. Ahora estamos grabando a 4K 30 fps. El sujeto, cuando tú lo tienes enfrente, en el medio, te lo enfoca. Pero creo que en el iPhone, veamos el iPhone ahora, hace como un trabajo de enfoque mucho más sutil. A ver, estas hojitas aquí que se ven con un muy buen color. Tenemos en ambos dispositivos una imagen y unos colores preciosos. Veamos ahora, pasemos directamente al ultra gran angular en ambos teléfonos. Miren esta escena aquí, esta imagen de la casita. Miren la estabilización del píxel. Yo estoy con el palo selfie, eso es lo que yo les estaba comentando en el video anterior. Yo estoy moviendo el palo selfie de un lado a otro y miren la estabilización que tiene el píxel. Ay, pero que ustedes se dan cuenta en el iPhone, miren la calidad de imagen en ambos teléfonos. Aquí el píxel recorta un poco más la imagen, pero muy poco para lograr esta estabilización. Mira, por favor, miren esto. Miren esos colores. Caminemos hacia allá, hacia la esquina, para que vean el tambaleo de uno y otro. ¿Cuál se tambalea más? ¿Cuál se tambalea menos? La calidad que ha alcanzado Google con sus teléfonos Pixel es increíble. Yo en la vista previa estoy viendo que el iPhone 13 mini tiembla mucho más, el Pixel no se mueve nada. O sea, el Pixel, hoy estamos hablando de un telefonazo en temas de video. Tremendo salto. Y me quedo aquí porque me gusta esta imagen. Me gusta lo que me está entregando ambos dispositivos con esta imagen. Encuentro precioso el contraste verde con esta casa rústica en tonos café, tenis naranjo aquí con el óxido. Está extraordinario aquí lo que estoy grabando. Encuentro yo hasta mi apreciación, ¿no? Es como algo que ustedes pueden diferir en el fondo. Vamos a pasar del lente ultra gran angular en ambos teléfonos
a gran angular, que es en el fondo el sensor principal. Vamos a tratar de hacerlo al mismo tiempo. Ahí. Y ahora uno a uno al ultra gran angular. Primero el píxel a la izquierda. 1, 2 y 3. Esa es la transición que tiene al otro sensor, porque ese es otro lente, otro sensor. Y ahora con el iPhone 13 mini a la derecha, 1, 2, 3. Es más violento el cambio de sensores, me gusta más. Lo que yo estoy viendo en pantalla, por lo menos del iPhone 13 mini, no me gusta tanto. Pero lo que estoy viendo del Pixel 8... Mira, si el Pixel 8 hiciera exactamente la misma animación que hace el iPhone, pasaría piola el cambio de lente. Porque fíjense en el iPhone, se nota el cambio de lente. Se nota. Es un salto abrupto que hacen todos los iPhones, en esa... Porque en el 13 Pro Max me pasaba lo mismo. Pero miren esa transición. Y yo la encuentro extraordinaria. Y para más remate, tienes el 2X digital. Y les aseguro que caminando, la estabilización es mejor en el Pixel. Incluso, bueno, obviamente, porque en este caso es un recorte del sensor principal. Ahí están los dos dispositivos grabando directamente con la cámara principal a 4K 30 FPS. La gracia del Pixel es que tiene ese. Mientras tú no pierdas el sujeto, puedes seguirlo. ¿Ven? Que estoy a punto de perderlo de la imagen, salirme de pantalla y el enfoque se mantiene en el objeto o en el sujeto, lo que ustedes estén grabando. Entonces les permite, tiene una versatilidad mucho mayor en temas de grabación. Si me acerco, miren el enfoque cerca que está aquí, en el Pixel. Miren esa imagen. Si me alejo, va a mantener o debería mantener el enfoque. Mientras yo pinche nuevamente, miren, ahí pinché. Si me acerco, debería mantener el enfoque. Y lo mantiene. Si me alejo, lo perdió. Pero hace ese seguimiento de enfoque, ¿eh? Ahora veamos en el iPhone. En el iPhone, por lo general, todo lo que tenemos es automático del sensor de las cámaras. Pasamos en el iPhone. Aquí me voy hacia atrás y siento que ya perdió el enfoque y está enfocando otra cosa. Echemos la florcita. Ahí lo enfocó. Acerquémonos. Y si se fijan, yo pinché en la flor y me acerco y pierde el enfoque. Ahí volví a pinchar. Entonces, como para hacer tomas continuas, de continuidad, de movimiento, el iPhone como que no te ofrece mucho, ¿ah? La calidad de video será muy buena, sí, es cierto. Pero creo que la cámara en video del Pixel es mucho más versátil. Ahora estamos con ambos teléfonos, los estoy tomando, ¿eh? Entonces puedo hacer este movimiento y vamos a ver aquí qué tal es lo que grabamos uno a uno. Vean la calidad, comparemos la calidad, por ejemplo, en esta manzana, en el árbol, en las hojas del video, 4K 30 FPS. Aquí lo que yo estoy viendo es que el iPhone me está manteniendo bien enfocado lo que yo estoy tratando de enfocar, ¿eh? El Pixel ahora recién tomó la manzanita que yo estaba intentando enfocar. Mientras yo mantenga el sujeto en el centro del Pixel, lo va a mantener enfocado. En cambio el iPhone es como lo que está enfrente en este momento. Veamos la flor acá. En el iPhone la mantiene, en el Pixel se le pierde. Ahí estarían los dos manteniendo el enfoque en esta florcita. Seguimos viendo qué grabar acá, lo que nos vaya apareciendo. Ambos están enfocando el pasto aquí, está largo, pero si se fijan, el Pixel tiene como un desenfoque y mantiene el fondo separado. Se ve mucho mejor en el Pixel y en el iPhone acá no logro saber si es que captó esto o no. Ya, se están enfocando ambos automáticamente. Miren, el Pixel logra captar el pasto.
este pasto largo. En cambio el iPhone no. Veamos acá. Miren, el Pixel lo toma al tiro, lo que está en pantalla enfrente. Y en el iPhone todavía no logra el iPhone 13 mini capturar aquí el detalle. Ahí nosotros vimos la diferencia entre la capacidad que tiene el Pixel de grabar sujetos en primer plano de manera automática y lo comparamos directamente con el iPhone 13 mini. Que, ojo, es un muy buen teléfono. De hecho, yo teniendo estos estos tres teléfonos, el Huawei P60 Pro, el Pixel 8 y el iPhone 13 mini, yo he tenido como teléfono principal durante más tiempo el iPhone 13 mini, porque mi familia tiene iPhone y con mis hermanos queríamos tontear con el temita de del iMessage. Y mis hermanos pescan poco, entonces terminé hablando más yo que ellos. Y bueno, ha sido una excelente experiencia la que yo he tenido con el iPhone 13 mini. Y ya después de este video voy a grabar otro video en el que voy a estar hablando directamente de la experiencia que he tenido con el iPhone 13 mini, pero desde una perspectiva súper personal, como acostumbro. Vamos a ir al famoso invernadero a que veamos el enfoque en el cable. A ver, ya sabemos que en el video anterior ganó el Huawei P60 Pro grabando la araña esa y los cables, ¿se acuerdan? Si es que lo vieron. Si es que no han visto ese video, véanlo, la comparación entre el Pixel 8 y el Huawei P60 Pro. Aquí entramos al bendito y famoso invernadero con los cables. En el video anterior, del P60 Pro versus el Pixel 8, nos dimos cuenta que en enfoque cerca el Huawei P60 Pro le da 1000 patadas en el orto al Pixel 8. 30 FPS, 4K. Y curiosamente ahora el Pixel 8 es como que aprendió de la experiencia anterior. Ahora está enfocando el cablecito. Y el que no está enfocando el cablecito es el iPhone. No está enfocando al sujeto que tiene enfrente el iPhone. Ni siquiera aunque se lo ponga en el medio, no lo enfoca. Veamos la tela de araña, la misma que comparamos en el video anterior. ¿Será esta? Y por último, vamos a tomar aquí estas frutitas. No eran cerezas, son guindas. Y ahora venimos acá al quincho. El Pixel me enfocó el fierrito. Lo caza, lo busca. Ahí no tanto, ¿eh? A ver más cerca. Ahí sí. A ver, ¿y el iPhone? No, el iPhone 0. Si pincho, ahí lo encontró el iPhone, tengo que pinchar. Bueno, y esa fue mi comparativa entre el iPhone... Me anda persiguiendo este bicharraco aquí. ¡Oh! Los malditos coliguachos. Ese es el bicho que yo les comenté en el video anterior, que se llama coliguacho. Para los que sean de Chile, yo sé que ustedes los conocen probablemente. Ese bicho de mierda, perdonen el lenguaje, es el que anda picando en verano aquí en Chile. Miren el video del iPhone, ¿eh? Está bien bueno igual. Y esa ha sido la
comparativa ahora con el ruido de fondo de una manguera entre el iPhone 13 mini y el Pixel 8. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál de los dos encontraron ustedes que en video graba mejor? ¿El Pixel 8 o el ya más viejito iPhone 13 mini? Sigue en este caso iPhone manteniendo el título número 1 en temas de grabación de video. Yo creo que a pesar de todo lo que hemos mostrado de las ventajas que presenta el Pixel 8, tenemos aún todavía en un iPhone con ya 2 años de antigüedad, tenemos que el iPhone 13 mini sigue dando batalla. Es un teléfono muy versátil, muy cómodo y chiquitito, y todavía hace un video envidiable por muchas otras marcas. Así que ustedes déjenme en los comentarios cuál de los dos videos les ha gustado más, el iPhone 13 mini o el Pixel 8. Déjenme sus comentarios, como les digo, sus apreciaciones, por cuál se inclinan ustedes. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita para que yo les pueda avisar en qué momento subo videos nuevos. Eso es todo por hoy, amigos y amigas. Cuídense mucho, les mando un abrazo, chao.